Administrando Justicia, el programa de la rama judicial. Muy buenas noches, bienvenidos al programa Administrando Justicia, el programa de la rama judicial. Hoy el tema está basado en los cambios que trajo el confinamiento como consecuencia de la pandemia que azota a todo el mundo. Esa pandemia obligó a que las empresas y entidades del Estado se reinventaran. ¿En qué se ha reinventado la rama judicial y qué hace falta para desarrollar totalmente ese proceso? Nos acompañan hoy los presidentes de los consejos seccionales de la Judicatura de Boyacá, Casanare, el doctor Homero Sánchez Navarro; del Huila, el doctor Efraín Rojas Segura; de Sucre, el doctor Alonso Alberto Acero Martínez. También nos acompaña aquí en el estudio el doctor Raúl Silva Marta, es el director de la División de Seguridad y Bienestar Social de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Bienvenidos. Iniciamos justamente cómo se está reinventando la rama judicial en esta época de pandemia, en esta época de crisis. Doctor Raúl, muy buenas noches. Buenas noches, doctor Rindel. Muchas gracias por la invitación. Bueno, respondiendo a la pregunta, pues, puede considerarse que básicamente con una medida que se adoptó, digamos que de choque, de manera excepcional, cuál es el trabajo en casa. El trabajo en casa, digamos que tiene una diferencia sustancial en cuanto a la formalidad. No es teletrabajo como política de la organización, y digamos que la rama judicial pues lo ha adoptado, como usted lo ha dicho, en consideración, digamos, a la pandemia por el SARS-CoV-2 que causa el coronavirus COVID-19, como una medida para, digamos que para resguardar a la población judicial y prevenir, digamos, que la propagación de esta enfermedad. Este trabajo en casa, pues digamos que como medida desde la Dirección Ejecutiva se ha elaborado unas recomendaciones generales para que sea aplicado por toda la población de servidores judiciales, con miras, digamos, que a hacerlo de la mejor forma, porque obviamente, digamos que la población va a estar en sus casas, de todas formas, pues se siguen manteniendo los riesgos laborales, porque obviamente vamos a estar sentados en nuestras casas digitando. Obviamente la situación del confinamiento en sí pues también produce, digamos, puede producir de alguna forma alguna afectación mental, y digamos que en términos generales con este instructivo que se ha elaborado desde la Dirección Ejecutiva con la asesoría de la Administradora de Riesgos Laborales como corresponde, pues se busca, digamos, que paliar y atender en debida forma toda esta situación que puede conllevar el trabajo en casa como tal. Muy bien, doctor Raúl, ya vamos a continuar con usted en el programa Administrando Justicia. Justamente, ¿en qué se han aplicado todas estas medidas para poder trabajar básicamente en casa? Doctor Homero Sánchez Navarro, presidente del Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá, Casanare, muy buenas noches. Buenas noches, doctor Reinel. Un cordial saludo para todos desde la ciudad de Tunja. Le cuento que durante la emergencia sanitaria, la administración judicial en los departamentos de Boyacá y de Casanare se ha visto abocada a hacer una transformación en la forma como se debe prestar el servicio. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo a través de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Es así que a partir de las recomendaciones que el Consejo Superior de la Judicatura nos dio desde el comienzo, en los distritos judiciales de Tunja, Santa Rosa de Viterbo y Yopal, se continuaron adelantando la totalidad de las audiencias que no fueron objeto de suspensión de términos de manera ininterrumpida a través de medios virtuales. Es importante que tengamos en cuenta que pasados los primeros 3 meses de la pandemia, podemos empezar a ver resultados de ese trabajo que se realizó por medios virtuales, y esos resultados se pueden ver en 3 grandes grupos. Uno, el que tiene que ver con las acciones constitucionales de tutela o de habeas corpus.
un segundo que tiene que ver con las audiencias de control de garantías y un tercero que tiene que ver con las decisiones que adoptan los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad. Los resultados nos dicen que en los departamentos de Boyacá y Casanare, en estos primeros 3 meses de la pandemia, se presentaron más de 4.000 tutelas. Pero si miramos mejor los resultados, vamos a ver que de esas 4.000 tutelas, más del 80% están relacionadas con 3 derechos fundamentales: el derecho a la salud, el derecho a la vida y el derecho de petición que los ciudadanos hacen ante las autoridades locales de los 2 departamentos. En el segundo campo, en el que tiene que ver con las audiencias de control de garantías, podemos decir que con estos medios se realizó la totalidad de las audiencias de control de garantías que sí fueron necesarias, y me estoy refiriendo a audiencias de legalización de captura, de imputación de cargos o de formulación de imputación. Todas las que se requirieron se ejecutaron en los departamentos. En lo que tiene que ver con las decisiones que adoptan los jueces de ejecución de penas y de medidas de seguridad, los resultados de esos primeros 3 meses tenemos que dividirlos en dos partes. Unos son los que tienen que ver con las decisiones que ellos tomaron alrededor del decreto 546 de 2020, que ustedes conocen, que tiene que ver con la emergencia carcelaria, y otros que tienen que ver con las decisiones que ellos normalmente adoptan y que tienen que ver con la libertad de las personas que están recluidas en los centros penitenciarios. Como aparte de esos resultados de los que hoy ya tenemos datos y que podemos ver como resultados de la gestión por medios virtuales y con las tecnologías de información y de las comunicaciones, tenemos que ver que el proceso transformador tocó todas las jurisdicciones y todas las especialidades. Para citarles un ejemplo, en la jurisdicción administrativa, los tribunales administrativos de Boyacá y de Casanare debían revisar en control de legalidad la totalidad de los actos que los alcaldes y los gobernadores debían proferir en razón de la pandemia. Para ampliar este tema, nos acompaña en la noche de hoy la doctora Aura Patricia Lajeda, que es la presidente del Tribunal Administrativo de Casanare. Doctora Aura Patricia. En primer lugar, agradezco al Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare por permitirme participar en tan importante espacio con el tema control inmediato de legalidad, que con ocasión de la pandemia conoce la jurisdicción contencioso administrativa. Y comentarles brevemente que en el departamento de Casanare, los 19 municipios y el departamento mismo ha efectuado una producción normativa bastante significativa que ha incrementado la carga laboral del tribunal. Hasta el momento se han recibido 327 actos administrativos objeto de control, de los cuales se han resuelto 235. Como una experiencia positiva para el tribunal se encuentra la implementación de los trámites procesales electrónicos que nos han permitido brindar una respuesta oportuna acatando los principios de publicidad y debido proceso. En el marco de la emergencia económica, social y ecológica, a través de los decretos locales examinados, la autoridad territorial toma medidas restrictivas para prevenir, contener y mitigar la pandemia, decisiones que requieren de un control por parte de la rama judicial para salvaguardar la legalidad. Estamos frente a una grave e inminente emergencia de salud que a su vez afecta el empleo, el bienestar de los habitantes y la economía misma. Por ello, con todo respeto, los invito a acatar los protocolos de bioseguridad, en especial las condiciones de aforo y el autocuidado, pues preservar la vida y la salud es nuestra responsabilidad social. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, doctora Aura Patricia. Como les venía señalando, los cambios que nos trajo la pandemia afectan a las distintas especialidades y en una de ellas muy positivas. Para hablarnos de uno de esos cambios positivos, el que tiene que ver con las cuotas alimentarias en los procesos de familia, nos acompaña la doctora Jenny Lucía Lozano Rodríguez, que es la juez tercera de familia de la ciudad de Sogamoso. Doctora Jenny, por favor. Como juez promiscuo de familia siempre pensé en la necesidad de crear un mecanismo para facilitar el acceso a los usuarios que reclaman mensualmente depósitos judiciales. Sin embargo, fue solo a través de esta pandemia que, sin pensar, nos logró incursionar en la tecnología para alcanzar este objetivo. Anteriormente, los usuarios debían acercarse a la sede del despacho judicial a reclamar un formato de entrega de títulos de J04 que llevaba impresa la firma de juez y secretario, y con ese debían acercarse a la sucursal del Banco Agrario para que les entregaran su dinero. En caso de que no laboraran o residieran en la misma sede, debían autorizar a una tercera persona que les colaborara con esas diligencias. Hoy en día, gracias a la tecnología que se ha implementado, el juzgado puede autorizar el egreso y entrega de los títulos
simplemente con la autorización que realice el juez y secretario a través de las firmas que deben incluirse en la plataforma del banco. Es decir, que hoy en día cualquier persona puede reclamar su dinero simplemente acercándose con su documento de identidad a una sucursal del Banco Agrario sin necesidad de intermediarios ni mayor tramitología. Gracias, doctora Jenny. Este proceso transformador tiene también que ver con el compromiso que tienen tanto funcionarios como empleados judiciales en un proceso de digitalización y de mejora de los procesos que se ven adelantando. Para hablarnos de este tema, nos acompaña la doctora María Consuelo Dulce Rosero, que es una juez municipal de pequeñas causas laborales en la ciudad de Uitama, y nos va a contar en qué consiste este esfuerzo. Dando respuesta a su pregunta, quisiera darles a conocer que actualmente el juzgado está brindando una atención 100% virtual a través de los canales autorizados por el Consejo Superior de la Judicatura, puestos en conocimiento a través de un manual de usuario elaborado por el despacho y enviado a los correos electrónicos de las partes y los apoderados judiciales. Dichos canales son, en primer lugar, TIVA, herramienta a través de la cual tenemos digitalizados los procesos y realizamos la notificación de todas las providencias judiciales emitidas por el juzgado a los correos electrónicos. Asimismo, contamos con el micrositio de la página web de la rama judicial, mediante la cual realizamos publicación de estados electrónicos, permitiendo así un contacto permanente con los usuarios, que para nuestro caso son trabajadores que requieren el pago oportuno de salarios y prestaciones sociales que no han sido satisfechos por sus empleadores, pero sobre todo garantizando el acceso a la administración de la justicia y la salud de nuestros usuarios y empleados judiciales que no tienen la necesidad de acudir de forma presencial a las instalaciones del despacho. Muchas gracias, doctora María Consuelo. Es importante para finalizar señalar que a partir del 1 de julio el Consejo Superior de la Judicatura dispuso el levantamiento de la suspensión de términos. Eso significa que a partir de esa fecha se están recibiendo la totalidad de demandas de todas las especialidades, de todos los asuntos, demandas y memoriales que los abogados deberían o querían radicar en los diferentes despachos judiciales. Eso simultáneamente con las actividades que se venían adelantando, que ya les señalé, de tutela, de garantías o de ejecución de penas. De esta nueva etapa no hay aún resultados, pero es un desafío que en Boyacá y en Casanare se está asumiendo con absoluta responsabilidad y sin que haya novedades importantes que sean dignas de reportar. Sin embargo, es importante, y para acotar a lo que el doctor Reiner nos decía, mirar qué desafíos nos trae esta nueva tarea. Tienen que ver con la tecnología disponible, con la conectividad y con la digitalización. Aspectos en los que debemos todos trabajar, esperando obviamente el apoyo del nivel central, pero desde las regiones empezar todos, jueces y empleados, a empujar hacia adelante la administración de justicia en estos campos. Muchas gracias, doctor Homero, muy amable por su participación en el programa Administrando Justicia. Y esa es la recomendación a todos los servidores judiciales: trabajo en casa, abstenerse de ir en lo posible a las sedes judiciales. Y justamente en esto de la seguridad y del bienestar social, doctor Raúl, ¿qué recomendaciones podemos dar básicamente? Pues doctor, la principal es, digamos, que se garantice el derecho a la desconexión laboral. ¿Ello qué significa? Que, digamos, que mantengamos, por así decirlo, la rutina de trabajo en cuanto al horario en nuestras viviendas. Es decir, yo manejo, digamos que una rutina, desayuno, después paso al trabajo, cumplo una jornada, y de que todos, tanto digamos que el personal, los servidores judiciales como los jefes inmediatos, pues digamos que respetemos ese horario. Y otro también, desde luego, principalísimo, es de que controlemos los riesgos laborales a los que estamos expuestos, que son los mismos que tenemos, digamos que con el trabajo en la oficina. ¿Cuáles son? El riesgo biomecánico, por aquello del movimiento repetitivo cuando estamos digitando en el computador, o las posturas mantenidas de estar sentado todo el día, y también el riesgo psicosocial. El riesgo psicosocial, pues digamos que, como mencionaba anteriormente, que puede verse, digamos, mayormente expuesto por el tema del confinamiento. Entonces, desde todo el programa del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se ha mantenido, digamos, el seguimiento, el asesoramiento para prevenir la materialización de estos riesgos. Bueno, muy bien, vamos ahora a tener conexión con el departamento de Sucre. En Sincelejo se encuentra justamente el doctor Alonso Alberto Acero Martínez,
presidente del Consejo Seccional de Sucre. Muy buenas noches, doctor Alonso. Muy buenas noches, Reinel. Entrando en materia y para dar una respuesta al interrogante planteado, debemos precisar que las labores del Consejo Superior y el Consejo Seccional se venían desarrollando conforme a lo establecido en el Plan Sectorial de Desarrollo 2019-2022, Justicia Moderna con Transparencia y Equidad. Plan Sectorial de Desarrollo que tenía precisamente una cápita que se denominaba Pilar Estratégico de Modernización, donde precisamente y transformación digital, y con el cual se pretendía fortalecer y mejorar el servicio de la Administración de Justicia en el país a través del impulso del uso de las TIC, la innovación tecnológica y la ciencia de datos a través de herramientas tecnológicas, tratando de resolver necesidades reales en materia de justicia como herramientas para hacer más eficiente, moderno y transparente el servicio, siendo precisamente una de sus principales orientaciones el desarrollo del expediente electrónico, y para lo cual se ha efectuado una planación habiendo avanzado en experiencias iniciales de gestión judicial digital, tales como las implementadas en restitución de tierras, tutela y otros trámites judiciales, así como experiencias iniciales de aprovechamiento de tecnologías importantes. Precisamente este departamento de Sucre había sido elegido para un plan piloto de tutela digital que permite a partir de este año la recepción de tutelas por parte de la Corte Constitucional por medios electrónicos a través del sistema de gestión procesal Justicia Siglo XXI TIVA para algunos despachos que lo tienen implementado, y el cual busca ampliarse a los demás despachos que ya gestionan estas tutelas por dicho sistema. Igualmente, este sistema de Justicia Siglo XXI TIVA se venía aplicando en este distrito judicial, y con base a él se venían digitalizando un alto número de expedientes en otras jurisdicciones, en distintas jurisdicciones, con la directa supervisión del Consejo Seccional de la Judicatura en las visitas que se hacen a los despachos judiciales. Nuestros jueces penales, podemos decir que durante este término celebraron 166 audiencias concentradas, 40 audiencias de aseguramiento con persona privada de la libertad, 155 audiencias de libertades por vencimiento de términos, 50 audiencias de control de legalidad posterior y 336 audiencias de jueces de conocimiento con personas privadas de la libertad. Igualmente se celebraron durante esta primera etapa 119 procesos de control inmediato de legalidad. Precisamente hoy he traído aquí a esta audiencia al doctor Edmundo Castellón, es un juez coordinador de los jueces penales, quien precisamente tuvo esta experiencia exitosa. Cabe anotar que todos nuestros jueces han actuado, han tenido proactividad, han tenido resiliencia para afrontar la crisis. Precisamente han buscado ellos las plataformas que fueran útiles para poder llevar a cabo. Ahora le cedo el uso de la palabra al doctor Edmundo Castellón, a nuestro juez penal municipal coordinador, que precisamente nos va a contar su experiencia. Evidentemente, la situación de confinamiento producido por la pandemia del COVID-19 nos permitió hacer una reinvención, yo podía afirmar eso. Pues la posibilidad de hacer un juicio virtual, pues a mi juicio estaba pues para mí muy remota, muy a pesar de que obviamente pues hoy tenemos las tecnologías. Lo que respecta, por ejemplo, al centro de servicios, donde actualmente pues me desempeño como juez coordinador, pero además también me desempeño como juez primero penal municipal con funciones de conocimiento y con funciones de control de garantía, fue un proceso pues al inicio un poquito complicado en el entendido de que no estamos acostumbrados sino a la presencialidad de las audiencias. Y entonces el hecho de que no se podía interrumpir la prestación del servicio, sobre todo en lo que corresponde a las audiencias preliminares cuando existen capturados, o sobre todo en el tema de las libertades por vencimiento de término, o qué decir también de los habeas corpus. Los compañeros de la rama judicial en este distrito, obviamente pues nos dispusimos a implementar todas esas herramientas. Se convirtió inclusive el dispositivo de teléfono en una herramienta indispensable.
En el caso en particular, fíjense que el centro de servicio tuvo obviamente que para no detener la prestación del mismo, utilizar el correo electrónico, donde allí se presentan todavía las solicitudes, cualquiera de las que acabo de indicar anteriormente. En mi caso particular, pues tuve la experiencia de poder realizar un juicio oral y público con todas las etapas y con una persona que inclusive todavía está detenida, donde pude, obviamente en coordinación con la Fiscalía, con la defensa, con los testigos de la defensa, con los testigos de la Fiscalía, llevar obviamente a fin un juicio oral virtual. Obviamente, pues también hay que entender que no de la mayor complejidad como cualquier otro juicio que se pueden presentar, pero hoy podemos decir que estamos abiertos a un cambio de chip, porque pues nunca pensábamos que tendríamos que estar en la virtualidad para resolver las audiencias. Como indiqué al inicio, fue un poco complicado, pero hoy en día, inclusive ya en lo que respecta al centro de servicio, ya está funcionando TIVA en el reparto de las diferentes audiencias que se nos presentan. Entonces considero que la pandemia, si bien es cierto, nos ha generado el desplazamiento del trabajo en casa, también nos ha permitido hacer un cambio de chip en lo que tiene que ver con la modernidad en la prestación del servicio de justicia. Sí, pues como pueden ver, toda la ciudadanía, toda la comunidad judicial, estamos trabajando en este consejo precisamente en la virtualidad, en implementar esa virtualidad, como decía el compañero, en ese cambio de chip, porque es un cambio de mentalidad tanto para el funcionario judicial, pero lo más importante es para el usuario externo. Esto es una situación laboral que nos afectó a todos y, por decirlo así, el que no cambie este chip no sobrevive en este entorno. Entonces, pues yo quiero de acá llamar nuevamente a toda la ciudadanía, a todos los actores, tanto externos como internos de la rama judicial, a cambiar este chip. Es la única manera de salir adelante, de proteger nuestra salud y nuestra vida. Muchas gracias, Reinel. A usted, doctor Acero, muchas gracias. Vamos ahora a tener enlace con el departamento del Huila, con el presidente del Consejo Seccional de la Judicatura, el doctor Efraín Rojas Segura. Doctor, igualmente, ¿cómo está justamente actuando la rama judicial en su seccional? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Reinel, y demás integrantes o participantes de este programa tan especial. En el Distrito Judicial de Neiva se ha venido atendiendo todas las directrices impartidas por el Consejo Superior de la Judicatura para enfrentar los efectos de la pandemia en la prestación de servicio de justicia, que aunado al hecho de haberse implementado hace poco tiempo, el aplicativo Justicia 21B en los circuitos de La Plata, Garzón, Pitalito y en los despachos de los municipios del circuito de Neiva, a excepción de la cabecera, ha facilitado dar respuesta a la demanda de justicia a través de los medios tecnológicos, por cuanto la consulta de los procesos por los usuarios y la alimentación del software por los servidores judiciales se puede hacer desde cualquier lugar a través de un dispositivo con conectividad, ya sea celular, tablet o computador, lo que ha permitido a su vez la realización del trabajo en casa propuesto por el Consejo Superior de la Judicatura. De ahí que desde la implementación de la medida de suspensión de términos inicialmente, con algunas excepciones por parte del Consejo Superior de la Judicatura, en especial el área penal y tutelas, con ocasión de la declaratoria de emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional a consecuencia de la pandemia del COVID-19 y la implementación gradual y progresiva de las excepciones adoptadas mediante varios acuerdos por el superior, hasta la reapertura de términos, ha facilitado a los despachos que cuentan con el software Justicia 21B TIVA dar respuesta más expedita a la parte de la demanda de justicia que se ha permitido dar dadas las limitaciones reinantes, especialmente limitaciones de conectividad y el cambio de chip que se ha mencionado por los demás panelistas. Actualmente,
se viene implementando Justicia 21B en los despachos de Neiva, de la ciudad de Neiva, a través de despachos piloto, especialidades civil, familia, administrativos y el juzgado de extinción de dominio de Neiva. Y así seguir avanzando hasta que todos los despachos del distrito estén uniformes en esta herramienta y que la digitalización de los procesos paulatinamente sea una realidad. Esto sin dejar de desconocer el compromiso de los servidores judiciales y de la Oficina de Apoyo Tecnológico de la Dirección Seccional de Administración Judicial. Se efectuó igualmente la verificación y actualización de los correos electrónicos institucionales y se solicitó la creación de nuevos correos para atender las necesidades que demandaría la reapertura de términos y la recepción electrónica de demandas susceptibles de reparto en el Distrito Judicial. Y para facilitar el reparto, se crearon correos por especialidad y competencia independientes del correo institucional del despacho para desarrollar la actividad procesal. Muchas gracias al presidente del Consejo Seccional de la Judicatura del Huila, el doctor Efraín Rojas, por su participación en el programa Administrando Justicia. Como ustedes pueden ver, esta es la forma en que se desarrollan una serie de actividades por parte de la rama judicial con el fin de atender al usuario y también al servidor judicial. De esta forma, damos por terminado el programa Administrando Justicia en el día de hoy. No olviden seguir nuestras redes sociales Judicatura CSJ. Hasta una próxima oportunidad. Administrando Justicia, el programa de la rama judicial.